Recientemente el presidente de la Nación tuvo una gira por Europa, donde recibió y cosechó apoyo de diversos mandatarios. Fue el caso de Emmanuel Macron de Francia, de Pedro Sánchez, el presidente del gobierno español, también de Antonio Costa, el primer ministro de Portugal, y del presidente del Consejo de Ministros de Italia, Mario Draghi. En este contexto, también la última novedad fue el apoyo explícito ya en conferencia, cuando el presidente regresó al país, de Angela Merkel, la canciller alemana, al respecto de dos compromisos muy importantes en términos de deuda que tiene el país. Hablamos de el desembolso que debería ser en septiembre de 4.900 millones de dólares, pero también faltan muy poquitos días para el vencimiento de unos 2.400 millones de dólares que hay que pagarle al Club de París. Para hablar de ello estamos en comunicación con Juan Pablo Costa. Él es economista e investigador del Centro CEPA. ¿Cómo estás, Juan Pablo? A ver si nos podemos escuchar. Juan Pablo. ¿Me escuchan? Perfecto, buenísimo. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por tu tiempo. En primer lugar, Juan Pablo, ¿qué significa este apoyo explícito de Angela Merkel para Alberto Fernández y para el país, ¿no?, en términos de lo que significa? No, a ver, creo que en primer lugar es un apoyo político muy importante. En general, digo, la gira del presidente Alberto Fernández tuvo, digamos, buen impacto en términos políticos, porque lo que estaba buscando el presidente, el gobierno en general, era apoyo de los principales líderes europeos para, por un lado, renegociar la deuda con el Club de París, o mejor dicho, por lo menos postergar, ¿sí?, los vencimientos vinculados al Club de París, mientras se avanza en la negociación con el Fondo Monetario, y al mismo tiempo buscar apoyo político entre estos países para la negociación con el Fondo Monetario, que es de alguna forma lo que viene a destrabar. El resultado es bueno porque, bueno, vos lo nombrabas recién, muchos líderes, los principales, te diría, líderes europeos, tenemos el caso de Francia, España, Italia, Portugal, hay que sumar al Vaticano, ¿sí?, con el Papa Francisco, y ahora la canciller alemana Merkel han apoyado la postura argentina explícitamente, sí, explícitamente, es decir, no es alguna de esas proclamas diplomáticas, digamos, como para más o menos quedar bien. No, no, no. En todos los casos los países han planteado explícitamente que apoyan la postura argentina y apoyan la negociación argentina y demás, con lo cual creo que, digamos, en términos políticos me parece que es una buena noticia que lleva un poco de alivio, ¿sí? Justamente por lo que decías vos al final. En el marco de la negociación con el Club de París en particular, bueno, hay una serie de vencimientos, pero todos los ojos están puestos en el vencimiento que opera ahora el 31 de mayo, en muy pocos días, de casi 2.500 millones de dólares, que obviamente se requiere del visto bueno, ¿no?, del Club de París para poder postergar esos pagos a la espera de resolver la situación con el Fondo Monetario. ¿Por qué crees que fue necesario ir a buscar estos apoyos a Europa? No, la verdad yo no sé si era necesario, es decir, no es que si, la verdad que no sé si el presidente no iba a lograr estos apoyos, pero creo que fue una buena idea o una buena forma, mejor dicho, de intentar, digamos, capitalizar este apoyo político de gran parte de los principales países europeos para la negociación que se viene con el Fondo Monetario, que no va a ser fácil, ¿sí? Atención, porque el Fondo Monetario es cierto que desde el punto de vista digamos, discursivo, ahora plantea algunas cuestiones, por ejemplo, ahora dice que la inflación es multicausal, cuando históricamente siempre la posición del Fondo Monetario ha sido más la posición de la ortodoxia liberal económica, que plantea que es un fenómeno monetario. Bueno, y otras cuestiones, ahora dice que hay que pensar en algunos impuestos a la riqueza, es decir, pareciera que hubiera un Fondo Monetario un poco más sensible, ¿sí?, a los nuevos tiempos, entre otras cosas, por los impactos de la pandemia, pero la negociación con el fondo no va a ser simple y además
porque hay varias cuestiones, ¿sí? O sea, tenemos por un lado la negociación vinculada a las tasas, la Argentina tiene unos plazos de pago realmente muy cortos, impagables, es decir, el acuerdo que hizo el gobierno de Mauricio Macri era prácticamente impagable en los plazos, ¿sí? Para que nos hagamos una idea, con el programa de vencimiento a 10 años, ¿sí? De la deuda, el próximo gobierno, no este gobierno, el próximo gobierno va a tener vencimientos por casi 23.000 millones de dólares, que es algo realmente muy, muy impactante. O sea, pensemos que estamos hablando ahora de un vencimiento de 2.500 millones con el Club de París, 4.900 para septiembre. Acá estamos hablando de 23.000 millones de dólares solamente en un mandato, solo con el Fondo Monetario. Por eso, ¿por qué digo esto? Porque una de las grandes discusiones es el tema de los plazos, ¿sí? Hay que estirar los plazos. Para estirar los plazos, el Fondo Monetario debería modificar su normativa interna para permitir plazos más largos. Por supuesto, es un problema político porque en otros, digamos, cuando tuvo que darle el préstamo al gobierno de Mauricio Macri, también iba en contra de su propia normativa, pero en aquel momento, digamos, violó su propia normativa y avanzó en el préstamo, ¿no? Hablabas de esa famosa normativa, ¿no? Recordemos que Alberto Fernández, en su discurso de posesión, habló de una investigación a funcionarios vinculados al anterior gobierno que quienes gestionaron este histórico préstamo del Fondo Monetario para la Argentina, y también se hablaba en ese momento de una responsabilidad del propio FMI al otorgar este préstamo que violaba incluso su propia normativa, cuando el dinero no era para infraestructura, no se usaba para lo que estaba estipulado, no se usó para eso al final de la gestión del macrismo. ¿Cómo ves que avance esto en esta nueva negociación? ¿Es posible, es viable un mea culpa, una responsabilidad del FMI en este aspecto? Mira, en un punto ya lo han hecho. El Fondo Monetario desplazó a gran parte de los funcionarios técnicos que han estado vinculados al préstamo, que han otorgado, digamos, el préstamo al gobierno de Mauricio Macri. Así que en un punto, implícitamente, sin decirlo, hay una suerte de mea culpa. El problema es que, bueno, es decir, el daño está hecho, ahora hay que ver cómo reordenar la cuestión. Yo creo que hay posibilidades, hay algunos cambios también, no solo en materia de, digamos, en términos más geopolíticos con la asunción del nuevo gobierno de Biden en Estados Unidos y el cambio de algunas miradas también en Europa, vinculados no porque se hayan vuelto buenos de golpe ni nada por el estilo, sino vinculados a una pelea más general con China, una pelea comercial, una pelea entre capitales, digamos, en donde los Estados Unidos empiezan a ver que han perdido cierto rol de conducción, por así decirlo, ¿no? Y por eso quieren retomar un poco ese papel con una mirada, es decir, generando un liderazgo, entre comillas, positivo, ¿sí? En los países que ellos consideran que están bajo su hegemonía, ¿sí? Es decir, no solamente exigir, sino tender una mano, por decirlo de una manera así lo más simple posible, a los países que ellos consideran que están bajo su hegemonía, que por supuesto todos los países latinoamericanos estarían, digamos, dentro de esa categoría. Yo creo que igual, más allá de eso, por eso, digamos, existe cierta posibilidad de comenzar a avanzar. El problema es que, digamos, no dan los plazos, ¿sí? Ese es quizás el principal inconveniente para que estos son debates políticos, ¿no? Que están atravesando incluso el G7, ahora el club, digamos, de los 7 países más importantes, también está empezando a discutir algunas cuestiones vinculadas al reordenamiento de las finanzas, de los mercados de deuda. Digamos, la cuestión argentina se enmarca dentro de eso. Ahora, ese debate es un debate de mediano y quizás largo plazo, es decir, no es algo que vaya en pocas semanas a tomarse determinaciones, ¿sí? Y obviamente el caso argentino, la negociación es algo que es bastante más urgente. Entonces, ahí hay como un problema. Es muy posible que el acuerdo con el Fondo Monetario, te diría casi seguro, se dé con posterioridad a las elecciones. Y ahí está siempre un poco el riesgo, ¿no? Que el Fondo Monetario, cuando desarrolla este tipo de acuerdos de más largo plazo, o sea, estos préstamos de más largo plazo, siempre exige
En general el problema no es la tasa de interés, porque de hecho suele cobrar una tasa relativamente baja comparada a la tasa de mercado. El problema son las famosas condicionalidades, ¿no? Yo te presto, la tasa de interés es buena, pero a cambio quiero tal cosa. En general, obviamente, ellos dicen, a cambio quiero que hagas reformas para que estabilices tu economía. En general son reformas que muchas veces tienden al contrario, digamos, a provocar más problemas macroeconómicos porque son reformas liberalizadoras, ¿sí? Quizás exista alguna posibilidad de que en este caso no haya ese tipo de condicionalidades. El problema es que como es una negociación que se vislumbra más, que no va a ser tan rápida, siempre tenés la posibilidad de que, digamos, se modifique ese acuerdo, ¿sí? Hay una cláusula que el ministro Guzmán logró incorporar, que es la Argentina va a firmar el acuerdo que sea que firme con el Fondo Monetario si el día de mañana el Fondo Monetario modifica su normativa digamos, a condiciones más ventajosas para la Argentina automáticamente podría abrirse de nuevo el acuerdo y entrar en esas condiciones, ¿sí? O sea, la idea es que no quedar atados, ¿sí? a lo que se negocia ahora, justo antes de que quizás se mejoren, ¿sí? las condiciones en términos generales para los países deudores. Ahora, eso siempre abre la posibilidad de que en un futuro, estamos hablando acá de negociaciones de deudas de 10, 15, 20 años, siempre está la posibilidad de que en un futuro un gobierno un poco más afín a las ideas liberales o a la hegemonía norteamericana modifique el acuerdo en un sentido más negativo o más afín justamente a las políticas del Fondo Monetario. Así que ahí está un poco la pelea, por eso digo, es un problema técnico, pero obviamente es un problema con un fuerte carácter político. Para ir cerrando, Juan Pablo, el hecho de renegociar esta deuda cuando hay investigaciones al respecto que se están dando, ¿no es de alguna forma legitimarla también? ¿O cuál es tu opinión al respecto? ¿Van por carriles distintos, por lo acuciante de las fechas? ¿La investigación va por otra vía? ¿Qué opinión tenés al respecto? Mira, es un tema bastante complejo porque a diferencia de lo que nos pasaba con la deuda externa previa, digamos, que fue originada de manera ilegal e ilegítima durante la dictadura y durante la estatización de la deuda privada que generó Cavallo al frente del Banco Central, bueno, en este caso es también ilegítima. Tiene vicios de ilegalidad porque fue una deuda tomada contrariando las normativas del propio Fondo Monetario, pero es cierto que lo ha hecho un gobierno, digamos, electo democráticamente, etcétera. Es decir, no es exactamente la misma situación. Por eso, y además en un contexto regional, cuando asume el gobierno de Alberto Fernández en un contexto regional que no era el más propicio. Recordemos en aquel momento Bolsonaro gozando todavía de buena popularidad, con gobiernos liberales en la mayoría de los países. Uruguay, de los pocos países que mantenían un gobierno progresista, digamos, había perdido el Frente Amplio, había ganado la derecha. Es decir que en ese contexto de relativa debilidad, creo que el gobierno apostó a encarrilar, ¿sí? una negociación con el Fondo Monetario en las mejores condiciones posibles. ¿Y qué significa esto? Intentar negociar algo que nos permita acceder en el mediano plazo a los mercados de capitales para tomar, porque digamos, el problema no es en sí tomar deuda, el problema es para qué, ¿no? Cuando uno desarrolla realmente planes de desarrollo de creación de una infraestructura y demás, quizás no está mal tomar deuda si las condiciones son propicias. Ahora, volver entonces en la medida de lo posible en el mediano plazo a los mercados de capitales, pero no entregar, siempre lo que Alberto Fernández planteó públicamente es no vamos a aceptar condicionalidades y no vamos a aceptar programas de reformas que después además nos llevan a crisis que hacen que sea impagable, ¿no? Entonces, de alguna forma ese fue el límite, ¿sí? Me parece a mí que trazó el gobierno, decir, bueno, no vamos a hacer reformas estructurales, no nos piden ni privatizaciones, ni reforma previsional, ni nada por el estilo, ¿sí? Sentémonos a negociar y vamos a ver qué sale. Un primer paso fue la negociación con los acreedores privados que salió bastante bien. Ahora está un poco la pulseada, obviamente, con el Fondo Monetario, en un contexto además que cambió dramáticamente de lo que veíamos hace un año y medio cuando asume el gobierno de Alberto Fernández.